Después de que Chen se comprometiera, presenté mi renuncia con el pretexto de viajar. Él arqueó una ceja y rió entre dientes: vuelve cuando te hayas divertido. Memoricé con avidez los contornos de su rostro y respondí con un suave Él no sabía que nunca volvería. En el momento en que se comprometió, el sistema puso mi vida en cuenta regresiva. En una reunión social de élite, Chen me rodeó los hombros con un brazo con naturalidad, presentándome con un tono tranquilo y serio. Esta es mi hermanita. Quiere explorar el mundo. Les agradecería que la cuidaran. La lámpara de araña de cristal proyectaba una luz blanca pura, iluminando las nítidas líneas de su perfil. Como amigo había hecho todo lo posible, pero yo fui egoísta y vergonzosa. Ella nunca sabría el verdadero motivo de mi renuncia. Me había enamorado de él. El sistema me trajo a este mundo. Ella era simplemente el hijo ilegítimo de la familia Chen, desconocido y apartado del centro del poder, gestionando únicamente sus negocios periféricos. Solicité ser su secretaria. En mi primer día, tenía un cigarrillo entre los labios. Sus zapatos de cuero estaban descuidadamente apoyados sobre el escritorio. Búscate otro trabajo, dijo con pereza. Seguirme no te llevará a ninguna parte. Me agaché, recogí los documentos que había tirado al suelo, los apilé cuidadosamente y los volví a colocar en su escritorio. Las oportunidades se crean. Entonces le dije: presidente Chen, algún día será alguien extraordinario. Chen hizo una pausa, sus profundos ojos negros fijos en mí durante un largo rato, en silencio. Tras salir de la oficina, miré a través del cristal esmerilado. Él seguía recostado en su silla, con la mirada perdida en el techo. Sus ojos completamente blancos y negros reflejaban un rastro de confusión, quizá incluso de tristeza. Esa mirada perdida e indefensa, con un matiz de vulnerabilidad infantil, permaneció en mi memoria durante 10 años, desde que nos conocimos hasta ahora. En el banquete de compromiso de Chen, me sentó en la mesa principal, demasiado cerca de la novia. Su vestido de novia pasó rozando mi campo de visión, e incluso pude ver el enorme anillo de diamantes en su dedo, brillando con una elegancia discreta. Su matrimonio fue una alianza de negocios, carente de verdadero afecto. Al sentarme en la mesa principal, reconocía mi lugar en su vida. Tal como les había dicho una vez a todos: es mi hermana pequeña, por favor cuídenla. En su corazón, siempre habría un lugar para mí. Solo que no como amor. El sistema me lo había advertido. Si Chen no se casara conmigo, me borrarían. Deberías rogarle. Accederá. Sonreí. Amor o no. Que haya pasado 10 años a su lado no significa que me deba un matrimonio. Nunca me gustó la idea de usar la compañía como palanca emocional, obligando a alguien a amarme solo porque me quedé. El sistema dejó escapar un suspiro frío. Sonó una voz mecánica y escalofriante. Cifras escarlatas y deslumbrantes aparecieron ante mis ojos. Solo me quedaban 30 días de vida. Con el viaje como excusa, presenté mi renuncia. Ella sostuvo mi carta, hojeándola una y otra vez. Finalmente se apretó la frente con los dedos, en voz baja. No hay necesidad de renunciar. Te daré un descanso. Vuelve cuando te hayas divertido. Dudé un momento y asentí levemente. Quizás estaba tan pálido que incluso él notó que algo andaba mal. Su voz se suavizó. Has trabajado duro estos últimos años. Descansa un poco. Siempre habrá un lugar para ti en la empresa. Sonreí y respondí. Está bien. Se acercó y me tocó la cara y el costado con una mano. Has vuelto a bajar de peso. Su voz tenía una dulzura poco común. Cuídate. Come bien, incluso si estás solo. Murmuré un en voz baja en el tren. El sistema preguntó: ¿por qué crees que Chen no te quiere? Se ha pasado de la raya contigo muchas veces. Ya no importa. Me tapé la boca, tosí y me limpié la sangre de la palma con un pañuelo. Inclinando la cabeza, miré por la ventana, con los ojos iluminados por la tenue luz de las estrellas. Me voy a Dalí, murmuré. Dicen que es precioso, lleno de rosas. Una vez, cuando ella y yo estábamos en negociaciones comerciales, fuimos rechazados por un posible socio.
Esa noche nos acurrucamos bajo un puente para calentarnos, temblando de frío. Sus labios estaban cerca de los míos mientras apretaba los dientes y decía: «Jockey, cuando llegue a la fama algún día, te cuidaré. Tendrás lo mejor de todo. Donde quiera que vayamos, caminarás con la cabeza en alto». La sonrisa en mis labios se desvaneció poco a poco. Tragué el sabor metálico y de repente sentí arrepentimiento. Me encantan las rosas, pensé. Pero nunca he recibido un ramo de rosas rojas. Acurrucado en mi asiento, mis ojos ardían con lágrimas contenidas. Cuando llegue a Dalí, me compraré un cubo entero de rosas. Los colores más brillantes y extravagantes podían animarme con una sola mirada. Cerré los ojos lentamente. Al llegar a Dalí, apenas había salido de la estación de tren, vi a un joven rígido con un traje arrugado que sostenía un cartel esperándome. Dudé antes de acercarme. Era asistente de una de las proveedoras de Chen en Dalí. El señor Chen nos dio instrucciones específicas para que te cuidáramos bien. Chen, sus vínculos comerciales con Dalí no eran muy fuertes. Lograr semejantes acuerdos debió de requerir un esfuerzo considerable. Lo miré fijamente unos instantes antes de declinar la oferta con suavidad. No hace falta. Me gustaría explorar sola. Señorita Zhou, no tiene que decírselo a Chen. Le sonreí. Solo dile que lo estoy haciendo bien. Que me lo estoy pasando genial. No hubo problema alguno. En el último mes de mi vida, ya no quería estar involucrada con él. Después de 2 vidas siendo la obediente, pensé que mejor probar la temeridad antes de morir. Durante el día, cuando el bar estaba tranquilo, paseaba por la pequeña ciudad con un paraguas en la mano y me detuve en un estudio fotográfico para tomar una foto para mi obituario. Me solté el pelo, me puse brillo de labios y le pedí al editor que me aclarara la piel y afinara mis rasgos. Con las comisuras de los labios ligeramente curvadas, miré al frente con una sonrisa cálida y serena. La foto en blanco y negro estaba enmarcada y sostenida contra mi pecho. Al salir tambaleándome del estudio bajo la mirada confusa del fotógrafo, antes de transmigrar a este mundo, mi muerte había sido un accidente de coche que se dirigía a toda velocidad hacia mí, quitándome la vida en un instante. Ahora, saber el día exacto en que moriría y prepararme con antelación se sentía extrañamente surrealista. Por la noche me mecía en el intenso aroma de cócteles baratos, girando la cintura al ritmo de la música. Mis brazos rozaban a desconocidos, y sus manos a veces me rozaban. Giré la cabeza y le sonreí antes de continuar con mi desenfrenada indulgencia, perdido entre la vida y la muerte. Durante ese mes hice todo lo que una vez quise, pero que siempre me habían impedido. Y ahora, después de haberlo hecho todo, me había cansado. Al final simplemente me recosté en una mecedora, contemplando las montañas Kang y el lago Ir, esperando la muerte. Chen me llamó una vez. Me preguntó con voz dulce cómo estaba. Antes de que pudiera responder, una voz dulce y juguetona relinchó de fondo. Me ignoras, incluso cuando hablas por teléfono. Shuer. Un escalofrío me recorrió las venas. Podía oír su risa desesperada, sus murmullos tranquilizadores y el puchero insatisfecho de la chica. Al recuperar el calor, mi corazón se estabilizó. Sonreí. Estoy bien. Chen colgó a toda prisa. Apreté el teléfono, mirando fijamente las olas verdes frente a mí. Antes del compromiso, Chen ni siquiera lo sabía. Suyo. Solo había pasado medio mes. Una vez escuché que cuando las almas gemelas se conocen, se enamoran al instante. 3 días para confirmar la relación. 1 semana para ser inseparables, enredados en la pasión. Nunca lo había creído antes. Pero ahora no tenía argumentos en contra. Mi salud se deterioraba rápidamente. Sentía como mi vitalidad se desvanecía a cada instante. La sangre me corría por la piel, pero todo mi cuerpo estaba helado hasta los huesos, un frío penetrante que parecía penetrar cada célula, gritando de agonía. A 50 metros del bar se alzaba un puente de piedra, bordeado de vibrantes rosas rojas, cuya fragancia flotaba en la suave brisa. Bajo el puente un río caudaloso transportaba pétalos marchitos. Este era el lugar que había elegido para morir. No quería morir en un hospital, entubada, sola en una cama blanca y austera, esperando lo inevitable. Un día, recibí un paquete de Chen.
Dentro había una caja de dulces de boda, bellamente envuelta, y una invitación carmesí con sus nombres y los de la novia. Dentro de la caja morada con relieve dorado, había un surtido de chocolate negro. Me limpié la sangre de los labios, abrí un paquete y me metí un trozo en la boca, dejando que el persistente sabor a hierro se mezclara con la amargura del chocolate. Amargo pero suave. Recordé la primera vez que trabajé horas extras con Chen. Tenía el azúcar baja, y él había rebusado en el cajón de su escritorio, sacando un puñado de caramelos con envoltorios brillantes. Come un poco, dijo. Si no, tu cuerpo no aguantará. Negué con la cabeza y susurré, estoy a dieta. Chen, sus ojos oscuros se posaron en mí un instante antes de sonreír con suficiencia y murmurar, qué problemático. Unos días después, le pidió a un amigo que trajera chocolate negro del extranjero y me puso la caja delante. Lleva esto contigo. No te hará subir de peso. Si tienes hambre, no esperes. Es malo para el cuerpo. El envoltorio morado con relieve dorado brillaba bajo la luz, reflejando su expresión seria y concentrada. Ese era el recuerdo más vívido que tenía de él en los últimos 10 años. Por primera vez sentí que realmente existía en este mundo. Que alguien se preocupaba por mí. Que podía experimentar alegría, ira, tristeza y felicidad. Que vivía como una persona real, no solo como una marioneta atada por el destino, obligada a un fin inevitable. Quedaban 8 días. Recibí una llamada de Chen, su asistente, que era Seng. Había trabajado con Chen 11 durante 7 años, siempre con un tono cortés y respetuoso. Hermana Zhou, ¿cuándo volverá? Hay algunas tareas que deben arreglarse pronto. Tomé un puñado de tierra de Dalí y la dejé esparcir al viento, respondiendo distraídamente, manéjalo como si no fuera a volver. Encuentra a alguien que me sustituya, hermana Zhou. Huaseng dudó con la voz cargada de inquietud. Con cuidado, preguntó, ¿no piensas regresar? Le dije que no se lo dijera a Chen 11 todavía. Apreté los labios. Huaseng era mi protegido, entrenado personalmente por mí. Había seguido a Chen 11 durante 7 años, igual que me había seguido a mí. Quería que se encargara de mis asuntos después de mi muerte. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, me sentí incapaz de pronunciarlas. Al final, solo pude suspirar. Dentro de una semana, te enviaré un correo electrónico, sigue las instrucciones. Luego, con voz amable, añadí, Huaseng, haz lo mejor que puedas en el futuro. Y si alguna vez te casas, no olvides quemar un fajo de billetes por mí. Al darme cuenta de que mis palabras eran inapropiadas, me detuve a tiempo y le dirigí una sonrisa de disculpa. En cambio, simplemente le dije, cuídate, Huaseng. Quizás era porque se acercaba el final, pero estos últimos días no dejaba de soñar con mi vida pasada y la de mi madre. Era hermosa envuelta en un chonsam que abrazaba su delicada figura, su piel suave y clara, como la de una bailarina de palacio en todo su esplendor. Tan diferente de sus últimos días, cuando yacía en una cama de hospital, reducida a piel y huesos, su cuerpo seco y quebradizo como madera muerta. Había pasado toda su vida amando a un hombre que nunca se preocupó de verdad por ella. El hombre del que voluntariamente se convirtió en amante, el hombre por el que lo sacrificó todo, nunca apareció a su lado. Por muchas veces que lo llamara, por muy ronca que se le pusiera la voz de llorar, rogándole que la viera una última vez, solo le dejó una frase escalofriante, mereces morir. Tú y tu hija. Es mejor que te vayas. Lo único que haces es hacerle daño a los demás. Estaba pelando una manzana junto a su cama de hospital cuando oí esas palabras. El cuchillo resbaló cortándome la yema pálida del dedo. La sangre brotó a borbotones. La sequé sin expresión alguna. Ella sollozaba histéricamente mientras yo simplemente observaba en silencio, encontrándolo todo absurdo. Bajé a comprar otra manzana, pero antes de poder cruzar la calle, el semáforo se puso en rojo y un camionero borracho pisó el acelerador a fondo sin pensárselo 2 veces. A través del parabrisas destrozado, vi mi propio cuerpo salir despedido por los aires, con el rostro paralizado por el terror. Mi último pensamiento antes de morir fue para esa mujer. Ahora que incluso yo la había abandonado, ¿cómo seguiría con vida? Solo quedaban 3 días. Quizás fue un último impulso de energía antes de morir. Envuelta en un chal largo con el pelo recogido de forma desordenada,
me puse brillo de labios y rubor antes de vagar sin rumbo por las calles adoquinadas. Vi a una niña pequeña mirando con anhelo las figuritas de azúcar de un vendedor de dulces, tirando de la manga de su madre. Su madre, con aspecto cansado y agotado, se arrodilló y susurró entre lágrimas: «Cariño, necesitamos ahorrar para el tratamiento de papá». Me acerqué, compré una figurita de azúcar con forma de pandu y se la puse a la niña. La aferró tímidamente, levantando su rostro pálido mientras me llamaba hermana mayor. Su madre me dio las gracias efusivamente. Los vi irse y luego volví la cabeza, solo para ver a la última persona que quería ver en ese momento, Hua-Sen. Al verme, Hua-Sen corrió emocionado. La hermana Zhou, presidenta Chen, está dentro. Permítame acompañarla. Lo interrumpí. ¿Qué haces aquí? Hay un foro aquí y el presidente Chen fue invitado. Hua-Sen explicó, pero dudó antes de preguntar: hermana Zhou, ¿dónde te alojas? Revisé todos los registros de alojamiento de la ciudad, pero no encontré tu nombre por ninguna parte. Los bares no se consideraban alojamiento oficial, y hacía tiempo que había olvidado si siquiera me había registrado. Me ajusté el chal y dije lentamente: Hua-Sen, ¿puedes no decirle a nadie que estoy aquí? ¿No decirle a quién? Una voz tranquila me interrumpió. Me quedé en silencio al instante. Fue extraño que tan solo ver a Chen-11 de nuevo hiciera que mis órganos marchitos sintieran como si recuperaran su calor. La sangre, que antes estaba fría, de repente volvió a calentarse, latiendo por mis venas al unísono con mi corazón. Me quedé donde estaba, levantando la cabeza para mirarlo en silencio. Tras un mes separados, no había cambiado mucho. Su traje estaba impecable, sus zapatos de cuero relucían y su corbata, perfectamente anudada al pecho, seguía deslumbrante, aún llena de vigor. Frunció el ceño al mirarme. ¿Por qué has bajado tanto de peso? ¿No has estado comiendo bien? Negué con la cabeza. Quizás sea solo el clima de aquí. ¿No has ido al hospital? No hace falta. Estoy bien. Levantó la mano a punto de tocarme la cabeza, pero me aparté. Su brazo se detuvo en el aire antes de retirarlo como si nada hubiera pasado, ofreciendo en cambio una pequeña sonrisa. ¿Cuándo piensas volver? En un par de días. Bajé la cabeza. Me gusta mucho aquí. Quiero quedarme un rato más. Asintió levemente. Eso está bien. Deberías relajarte. Algo pareció cruzar por su mente y una suave luz brilló en sus ojos. Cuando regreses, tu cuñada y yo te invitaremos a comer. Las calles de Dalí olían a flores. Reconocí fácilmente el aroma de las rosas. Amaba las rosas porque a esa mujer le encantaban. En su máximo esplendor, giraba la cintura con gracia y se colocaba una rosa roja brillante detrás de la oreja. Y por eso ese año, cuando Chen-11 acababa de regresar con la familia Chen, ante las miradas silenciosas de quienes lo resentían pero no se atrevían a hablar mal de él, extendió la mano y arrancó una rosa roja de la preciada maceta de su hermana mayor. Apoyado en la mesa, me sonrió y me hizo una seña: Joe, ven aquí. Luego me colocó la rosa detrás de la oreja, con audacia y franqueza, demostrándome su favor delante de toda la familia Chen. En ese momento me atreví a fantasear. Quizás realmente podría casarme con él y quedarme a su lado para siempre. Me ajusté el chal y pregunté en voz baja: ¿Y tú cuánto tiempo te quedarás? ¿3 días? Extendió la mano y me rozó la frente con la palma. A pesar de mis intentos de esquivarla, al sentir el frío frunció el ceño. ¿Seguro que estás bien? ¿Por qué tienes tanto frío? Chen-11 me observó un momento con la voz cada vez más grave. Cuando volvamos a la capital, te haré un chequeo completo. No me negué. Chen-11 se adelantó y me levantó sin esfuerzo en sus brazos, colocándome sobre un bloque de piedra para sentarme y descansar un rato. Luego me llevará a recorrer la ciudad. ¿Qué te parece? Muéstrame tu lugar favorito de Dalí. Justo cuando mi mente confusa estaba a punto de buscar una excusa para irme, sus cálidas y provocativas palabras interrumpieron mis pensamientos, hundiéndome de nuevo en el tormento. Presa del pánico, lo aparté, ajustándome aún más el chal mientras permanecía allí de pie. Mi piel pálida, casi translúcida, estaba bañada por la luz del sol. Chen-11, ¿te das cuenta de que estás casado? Ya no deberíamos ser así.
Chenonce hizo una pausa antes de enderezarse, con expresión neutral. Esté casado o no, Joe, siempre serás lo más importante para mí. Siempre. Una persona eternamente importante. Una persona sin lazos de sangre ni vínculos matrimoniales. En un mundo adulto esas palabras jamás deberían coexistir. Lo miré alto y refinado, aún con esa pequeña sonrisa burlona, y de repente, ya no me apetecía hacerme la tonta. Así que le pregunté, Chenonce, ¿sabes que me gustas? Chenonce lo sabía. Claro que lo sabía. Nunca fui buen actor. No podía ocultar mis emociones, no podía disimular el inmenso amor que sentía por él. Siempre había estado ahí, claro como el agua, en cada gesto, en cada mirada. En las palabras que nunca terminaba de pronunciar, y en las que me guardaba por completo. Él siempre lo había sabido. Él simplemente no respondió. Apretó el puño. Abrió un poco la boca, pero no dijo ni una palabra. Lo miré y le hablé en voz baja, ya que conoces a Chenonce, por favor, no vuelvas a aparecer ante mí. Dame tiempo. Déjame descansar. Deja que olvide lo que siento por ti, ¿puedes? Chenonce se fue. La calle vacía solo se llenaba con el aroma de rosas y el parloteo distante de los niños. Un sabor metálico me subió a la garganta, y el familiar ritmo de la sangre inundó mis sentidos. Poco a poco, recuperé la consciencia de mis extremidades y venas, de mi existencia. Le había mentido a Chenonce. Nunca quise olvidarlo. Mi amor por él era lo único que me hacía sentir viva en este mundo desconocido. Era lo que aferraba mi alma, lo que me recordaba que seguía siendo humana, no solo una criatura creada a partir de un código, existiendo solo para cumplir una misión predeterminada. Una vez que el sabor a sangre desapareció, me apoyé en la pared y regresé lentamente al bar. Quedaban 2 días. Al amanecer, me agazapé en un campo de rosas. Una mano me acarició la cabeza. Era el hijo del dueño del bar. Inocente y directo, su piel estaba bronceada por el sol, y cuando sonreía, sus dientes brillaban de un blanco radiante. Estaba en esa rareza pura y ambigua, no quería dejarle ninguna cicatriz psicológica. Soltando la paleta, me levanté con esfuerzo y retrocedí unos pasos, sin expresión alguna. ¿Qué pasa? Dudó, luego extendió el brazo, revelando un bollo humeante. Te vi madrugar y aún no has desayunado. Te compré esto. Gracias, dije con una sonrisa, pero no lo necesito. Al menos come un poco. No comer no es bueno para el cuerpo. Tengo a alguien que me gusta mucho, interrumpí. Nunca me gustará nadie más en esta vida. Me agaché y cogí una rosa. Aléjate de mí, será mejor para los dos. Huyó rápidamente con los ojos llenos de angustia. El bollo yacía abandonado en el suelo, su calor se disipaba lentamente en el aroma de rosas. Lo recogí, lo miré un momento y luego lo tiré a la basura. Envuelto en mi abrigo, volví al bar. En cuanto entré sentí que algo no encajaba. El habitual ruido de platos y vasos había desaparecido. La voz resonante de la jefa no se oía. Todos guardaban silencio, lanzando miradas temerosas a la barra, donde un hombre, Chenonce, jugaba con una copa de cóctel azul. A su lado, Hua-Seng parecía tenso. Me quedé paralizado un momento antes de acercarme, con la voz confundida. ¿Qué haces aquí? Chenonce me miró y sonrió. Zhou, Hua-Seng dijo, ¿no piensas volver? Su voz era suave, pero por alguna razón, me dio un escalofrío. El silencio a nuestro alrededor era sofocante. Me ajusté el abrigo. Hablemos en mi habitación, dije. Aquí no. La pequeña y destartalada habitación estaba cubierta de musgo húmedo en las paredes, el aire estaba cargado de descomposición y olía a algo marchito. Chen, sentada en la cama individual, miró a su alrededor antes de esbozar una leve sonrisa. Si no vas a volver, ¿piensas vivir aquí? Le di un vaso desechable de agua. No pasa nada. Es habitable. Chen se burló pero no dijo nada. Su actitud, sin embargo, era clara. Parecía agitado, su habitual compostura y caballerosidad habían desaparecido. Ni siquiera se molestó en disimular la impaciencia y el desagrado en su tono. Respirando hondo me preguntó con seriedad, ¿por qué no regresas? No quiero.
Acuné el vaso de papel en mis manos. He trabajado tantos años. Solo quiero tomarme un descanso y relajarme. ¿Puedo darte tiempo libre? Chen, su voz se tensó con ira contenida. Zhou, el imperio de la familia Chen, lo construimos juntos. No puedes simplemente irte. Sus palabras eran sinceras, su mirada, seria. De verdad intentaba convencerme de que me quedara, pero solo me sentía agotada. ¿De verdad necesitaba destrozar mi último atisbo de dignidad para quedar satisfecho? Lo miré. Chen, ella, ¿quieres que me quede a veros a ti y a tu esposa vivir felices para siempre? No quería. Lo interrumpí. Déjame decirte que no puedo hacer eso. Y tu esposa tampoco me dejará estar a tu lado. Déjame ir, Chen. Es mejor para ambos. Déjame morir en paz. Déjame inhalar el aroma denso y embriagador de las flores mientras termino esta indeseable existencia mía. Chen se quedó en silencio. Tras una larga pausa, se enderezó y extendió la mano, rozándome suavemente el pelo. Su voz denotaba impotencia. Zhou, eres la persona más importante de mi vida. Si me lo pides, te daré lo que sea. 10 años. ¿Cuántos 10 años le quedan a uno en la vida? ¿De verdad estás dispuesto a echar por la borda todo lo que hemos pasado? Qué nobles sonaban sus palabras, como si yo fuera la cruel y despiadada mientras él se rebajaba a una posición lamentable, implorando mi compasión. Con razón había derrotado él solo a 3 gigantes corporativos en una licitación con solo sus palabras, alcanzando la fama de la noche a la mañana. Incliné la cabeza hacia atrás, siguiendo con la mirada la afilada línea de su mandíbula, hasta su perfil cincelado, y finalmente se posó en esos ojos profundos y llorosos. Me miraba con los ojos llenos de tierna emoción. Me pareció ridículo. Inclinándome más, pronuncié cada palabra con claridad. Chen, ella, ¿de verdad no entiendes lo que significa si regreso? ¿Qué significa si me quedo a tu lado? Sabes perfectamente que te quiero. También sabes que como tu secretaria durante 10 años, mi posición se vuelve insoportablemente incómoda en el momento en que te casas. Y aún así finges no ver, no oír, actuando como si no entendieras. En cambio, me culpas por ser cruel. Un pensamiento absurdo pero innegablemente se coló en mi mente. Él lo sabe todo. Es un completo ingenuo. No quiere renunciar a los beneficios de su matrimonio concertado, pero tampoco quiere perder mi tierna y devota compañía. Está esperando a que rompa mi propia brújula moral, a que deseche mi autoestima, a que me arroje a sus pies y me rinda. Lo miré a los ojos y le susurré, Chen, ella, si quieres que me quede para siempre, ¿en qué calidad sería? Una hermana sin parentesco, una secretaria más cercana que una esposa. ¿O sonreí, tu amante oculta? Chen, su rostro palideció mortalmente al instante. Por primera vez el pánico se reflejó en sus ojos normalmente impasibles. Realmente lo había pensado así. No era tan noble como creía. Se me escapó una carcajada. Reuniendo todas mis fuerzas, levanté la mano y le di una bofetada. Ladeó la cabeza por la fuerza con la expresión momentáneamente vacía, como si fuera realmente inocente. Un amargo sabor metálico me subió a la garganta. La sangre me brotó, espesa por las náuseas y la desesperación. Me sequé la comisura de los labios y lo miré fijamente con voz gélida. Chen, ella, lo quieres todo. ¡Qué asco! Chen bajó la cabeza y guardó silencio un buen rato. Tras lo que pareció una eternidad, por fin habló con voz suave. Lo siento. Nunca quise que fueras mi amante. Pero no puedo negarlo cuando pensé en tenerte a mi lado para siempre. Esa idea me pasó por la cabeza. Disculpa mis despreciables pensamientos. Su voz tembló ligeramente. Pero mi deseo de tenerte conmigo es real. Eres la persona más importante de mi vida. Siempre lo serás. Cerré los ojos y solté una risa hueca. Chen, ella, ¿de verdad crees que hagas lo que hagas nunca te dejaré? Que siempre te seguiré sin pedir nada a cambio como una sombra fiel. Cuando aceptó este matrimonio, nunca imaginó que realmente me iría. Sabía que estaría triste, pero probablemente pensó que solo lloraría en secreto. Entonces me consolaba, y nada cambiaba.
Como siempre había sido inquebrantable, creía que nunca tenía por qué importarle. ¡Qué ridículo! Chen no dijo nada, solo respondió en voz baja. En estos 10 años, me han traicionado innumerables veces. Todos me usaron como trampolín y luego se fueron para jurar lealtad a alguien más. Pero tú fuiste el único que nunca me dejaste. Antes de mi compromiso, nunca pensé que este matrimonio te haría querer irte. Si romper el compromiso significa que te quedarás, puedo hacerlo cuando quieras. Solo cuando vio que realmente me iba, se apresuró a salvar la situación. Observaba atentamente mi expresión, calculando las palabras más efectivas, aplicando sus habilidades de negociación, como siempre. Criado en un orfanato sin haber aprendido nunca los principios morales fundamentales, seguía sin entender. ¿Por qué un matrimonio sin amor, solo un certificado rojo legalmente vinculante, fue suficiente para alejarme para siempre? Curvé los labios en una sonrisa fría. Chen de repente extendió la mano y me agarró la muñeca. Ignorando mi forcejeo, me subió la manga, dejando al descubierto la cicatriz en mi codo. La herida, antes abierta, se había desvanecido hasta convertirse en una fina y pálida línea. Sus dedos la rozaron suavemente. Murmuró desde mi punto de vista, tengo innumerables maneras de retenerte. Amenazas, encarcelamiento, incluso coerción. Tienes demasiadas personas que te importan, demasiadas cosas que te importan. Solo necesito capturar a una de ellas, y nunca escaparás de mí. Pero no lo haré. Sus dedos se posaron en la cicatriz, con expresión suave. El día que me quitaste ese cuchillo, juré que nunca dejaría que nadie te volviera a hacer daño, ni siquiera yo. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, su voz suave pero firme. Así que, déjame preguntarte una última vez, ¿vienes conmigo? Lo miré fijamente, recorriendo sus labios con la mirada, hasta su nariz, y finalmente sus ojos expectantes. Sus ojos eran hermosos, siempre ligeramente curvados hacia arriba, siempre brillantes, rebosantes de un encanto que podía enamorar a cualquiera. La primera vez que lo vi, me atrajeron sus ojos, y luego caí en un abismo. Pero ahora lo entendí. Ella es despiadada. Me incliné, mis palabras fueron deliberadas. No lo haré. Esa noche, la tormenta arreció. Un matón me agarró del pelo y me obligó a sumergirme. Mi conciencia se nubló, un tenue velo me cubrió la vista. El dolor y la desesperación me calaron los huesos, arrastrándome hacia la muerte. Entonces vi el destello de una hoja fría. Sin dudarlo, forcejeé y me lancé hacia adelante, tomando el cuchillo destinado a Chensi. El aullido de las sirenas de la policía llenó el aire. Sobrevivimos. Cuando desperté en el hospital, Chen me abrazaba con fuerza. Sus lágrimas se filtraron en mi ropa, me corrieron por la clavícula, frías como el hielo. Desde ese día, cambió. Ya no era amable ni daba piedad. Sus métodos se volvieron despiadados y crueles, estremeciendo a la gente. Se transformó en un hombre de negocios que solo vivía para el lucro. Cuando anunció su compromiso, me dijo que la familia Zhang tiene profundas raíces en el extranjero. Necesito su poder para ascender. En aquel entonces le había preguntado, así que incluso el matrimonio es solo otra herramienta para obtener ganancias. Chen se rió, alborotándome el pelo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Frente a un hombre completamente corroído por el poder y la riqueza, me sentí incapaz de discutir. Mis ingenuos ideales no eran más que fantasías infantiles. A sus ojos tan inmaduros ni siquiera valía la pena refutarlos. Ella me aprisionó. Porque los guardaespaldas se turnaban para vigilar mi puerta, impidiéndome salir. Cada vez que me acercaba a la entrada, veía sus expresiones tensas pero reverentes. Si te dejamos salir, perderemos nuestros trabajos. Señorita Zhou, por favor, tenga piedad de nosotros. Escuchar a hombres corpulentos suplicar así fue absurdo y desconcertante, pero funcionó. Me dejó paralizada. Su ojo derecho, tenía demasiadas debilidades. Cualquiera de ellas podría usarse para encadenarme, asegurándome de que nunca pudiera escapar. Incapaz de irme, solo podía hablar con el sistema. Estaba desconcertada. Ha llegado a este punto. ¿Por qué no te casas con él? Si lo dices, no te dejará morir. Sonreí.
El sabor a sangre, algo a lo que me había acostumbrado hacía tiempo, me inundó la boca. Lo tragué sin expresión, secándome los labios con un pañuelo por costumbre. Entonces hablé en voz baja. Si quería casarme, ¿por qué esperar hasta ahora? Incluso si se lo hubiera dicho a Chen desde el principio, él jamás me habría dejado morir. Habría usado todos los trucos posibles, agotado todos los medios posibles para que me quedara. Me habría dado la boda más grandiosa e inolvidable, demostrando su profundo cariño ante el mundo. Habría hecho todo lo posible sin costo alguno para mantenerme con vida. Desde el principio nunca fui realmente incapaz de vivir. La verdad es que nunca quise vivir. El sistema se quedó en silencio con el zumbido de la estática crepitante durante un buen rato, antes de que finalmente preguntara, confundido, ¿por qué? Le dije, ¿sabes por qué, Chen? Está tan segura de que nunca lo abandonaré por esta estúpida misión. Vine a este mundo por él. Durante 10 años, todo en mi vida ha girado en torno a él. Si lo dejo, muero. Así que no tengo más remedio que quedarme, como el perro más fiel a sus pies. Pero ese era el requisito de la misión. Sí, ese era el requisito de la misión. El precio de mi supervivencia. Cambié de tema y le pregunté, ¿crees que estas misiones capturadas tienen algún significado real? Te dimos otra oportunidad de vivir a cambio de los datos que queríamos. ¿Es justo? Sí, la supervivencia es un instinto innato en todos los seres vivos. La misión me dio la oportunidad de sobrevivir. Se suponía que debía estar agradecido. Entonces, ¿por qué al vivirla, solo sentí asfixia? Durante 10 años, giré en torno a Chen 11. Sin libertad, sin autonomía. Cada acción no estaba dictada por mi propia voluntad, sino por su existencia. Su nombre se convirtió en la pesadilla que atormentaba mi vida. Chen, dijo, la gente iba y venía en su mundo, pero yo era la única que nunca lo abandonaba. Pero, ¿sabes, Chen 11? Pensé en irme. Pensé en traicionarte. Pensé en usarte como un trampolín, ascendiendo hacia un lugar mejor y más alto. Pero eso fue todo, solo un pensamiento. Porque esta vida nunca fue mía, para empezar. No tuve más remedio que seguirte. Detesto esta existencia. Antes que pasar el resto de mi vida sin dignidad, sin libertad, sin opciones, prefiero la muerte. Pasó un largo silencio antes de que el sistema susurrara, pero pase lo que pase, vivir es lo más importante. Mientras estés vivo, siempre hay esperanza. Lo sé. Me reí suavemente. Por eso, al principio, esperaba que Chen 11 decidiera casarse conmigo por su cuenta. Esperaba que yo significara algo más para él que un simple cálculo comercial. Esperaba que su amor por mí fuera suficiente para hacerme rendirme a este patético destino. Pero al final, me decepcioné. Incluso en este mundo solitario, nunca recibí un amor verdaderamente puro. Estoy cansado. No quiero seguir reprimiéndome fingiendo seguir este destino ridículo. Sinceramente, la muerte sería un alivio. Me desperté tarde. Vestido apropiadamente, tomé una azada y caminé hacia el campo de rosas junto al puente. Los guardaespaldas intentaron detenerme. Así que, justo delante de ellos, llamé a Chen 11. Su voz era cálida. ¿Lo has pensado bien? Chen 11, ven a buscarme. Te espero en el puente de piedra, afuera del bar, dije en voz baja. Tengo algo que decirte. Chen 11 guardó silencio un momento. Entonces respondió, vale. Había un dejo de emoción en su voz. Pero a estas alturas, ya casi no podía levantar la azada. Arrastrándola, bajé las escaleras con pasos lentos y trabajosos. El hijo del dueño del bar me vio forcejeando y me quitó la azada de las manos. ¿A dónde vas? Te llevaré allí. Le di las gracias. El banquete de compromiso de Chen 11 fue al mediodía. Y también mi muerte. La luz del sol se esparcía sobre el puente dorada y deslumbrante, refulgiendo en las barandillas. El joven me entregó la azada con expresión preocupada. ¿De verdad estás bien? Negué con la cabeza, forzando una leve sonrisa. Gracias. El dolor era insoportable, tanto que casi me desplomo contra el pilar del puente con el sudor corriéndole por la frente a gotas. Mi visión se nubló.
Me mordí el labio saboreando una mezcla de mi propia sangre y el calor férreo que subía de mi garganta. Mi cuerpo era hielo. Permanecí inmóvil un buen rato antes de finalmente incorporarme. Me sequé el sudor de la frente y la sangre de los labios y me estabilicé. Con la azada aflojé la tierra alrededor de las rosas. Luego me agaché y le di un suave beso al tallo espinoso. Por el rabillo del ojo, al otro lado del puente de piedra, apareció Chenonce. Se acercó a mí rápidamente. ¿Por qué estás tan pálida? ¿No has descansado bien? Me tranquilizó con una mirada inconfundible de preocupación y urgencia, como si yo fuera el tesoro que atesoraba en la palma de su mano. Solté la azada, dejándola caer al suelo con un golpe sordo. La cuenta regresiva roja y brillante de esa columna de horas ya se había borrado. Mi vida había empezado a transcurrir, segundo a segundo. Apoyándome en el cuerpo de Chenonce, contemplé su rostro aparentemente recto y digno, y de repente me reí. Nadie sabía mejor que yo qué clase de corazón frío y despiadado se escondía bajo esa hermosa apariencia. Hablé en voz baja. Chenonce, ¿sabes? Estos últimos 2 días me he estado arrepintiendo de todo, de haberme acercado a ti. Eres egoísta, despreciable, desvergonzada. Cada muestra de bondad que te dan la conviertes en moneda de cambio, en una herramienta para usar. Zhou Chen se quedó paralizada. ¿Qué acabas de decir? Me enderecé, levanté ligeramente la barbilla contra la brisa, mirándolo a los ojos. Dije que eres desvergonzado, vil y completamente podrido por dentro sin importar lo alto que llegues. Si tuviera otra oportunidad, no te volvería a ver. Nunca. La máscara de serenidad en su rostro se quebró. Toda su expresión se transformó en algo horrible. Me agarró por los hombros y me sacudió. Zoe, siempre has sabido qué clase de persona soy. Soy egoísta. Soy frío. Soy despiadado. Pero nunca he usado esos métodos contra ti. Si no hubiera sido despiadado, no habría sobrevivido tanto tiempo. Zoe, tú, más que nadie, deberías entenderlo. ¿Por qué me condenas? ¿Por qué me dejas tan bien? Las comisuras de sus ojos se enrojecieron y se aferró a mí con desesperación, presionando la barbilla contra mi hombro. Las lágrimas resbalaron, empapando mi ropa. Igual que aquel día, años atrás, cuando lo protegí de la espada. Hemos pasado por tanto juntos, Zhou. ¿Por qué niegas todo lo nuestro? Eres tan importante para mí, tan importante que haría cualquier cosa por ti. ¿Por qué tienes que ser tan cruel conmigo? Cruel, Chenonce. No desgarran la carne. No rompen los huesos. ¿Cómo podría compararse con la agonía que he soportado bajo el implacable tormento del destino? No tenía otro lugar donde dirigir mi odio, odio hacia el sistema, hacia mi existencia sin sentido. Así que me desquité contigo. Después de todo, tú tampoco eres inocente. Mi voz se suavizó de repente. Le di una palmadita en el hombro y le pregunté, Chenonce, ¿entonces te casarías conmigo? Su cuerpo se tensó quizá. En ese instante estaba sopesando los pros y los contras. Sonreí levemente interrumpiendo sus pensamientos antes de que pudiera responder. No hace falta que me respondas ahora mismo. Tómate tu tiempo. Tragando la sangre que me subía a la garganta, miré al rabillo del ojo. Los números se acercaban a 0. Déjame estar solo por ahora, Chenonce. Regresa. Piénsalo bien. Haz todos los arreglos antes de venir a buscarme. Siempre estaré aquí esperándote. Siempre. La palabra se escapó de mis labios, impregnada de sabor a sangre. Resonó en los números rojos que centelleaban en mis ojos. Le di a Chenonce un sueño frágil y fugaz, uno que pudiera acunar en sus manos, atesorándolo como un tesoro. Hasta el día en que ese sueño se hizo añicos. Chenonce se fue. Su ropa estaba desaliñada. Su cuello y hombros aún estaban manchados con la sangre que había tosido. Estaba demasiado nervioso como para darse cuenta. Se casaría conmigo. Sus sentimientos por mí eran reales. Solo necesitaba pensar, sopesar los pros y los contras, calcular las ganancias y las pérdidas. Pero yo no necesitaba un amor que tuviera que sopesarse.
Apoyada en el pilar del puente, la sangre se me escapaba de los labios, me corría por el cuello y me empapaba la ropa. La expresión de Chenonce sería impresionante al enterarse de mi muerte, ¿verdad? Se derrumbaría. Lloraba. Se lamentaba. Se arrepentía de haberse ido. Arrepentimiento por dudar solo por ese momento. Y ese arrepentimiento duraría toda su vida. Esto no era venganza. No odiaba a Chenonce. Simplemente esperaba, con maldad y egoísmo, que sin importar cuántas amantes encontrara después de mí, sin importar cuántas veces lo dejara, nunca me borraría de su corazón. Aunque fuera por arrepentimiento. Aunque fuera odio. Aunque en la oscuridad de la noche una sonrisa irónica se dibujara en mis labios. Pensé en mi madre, la mujer que se inmiscuyó sin pudor en el matrimonio de otra persona. Al final, no era diferente a ella. Tambaleándome, llegué al borde del puente. El río que había debajo crecía con fuerza, y el viento traía aroma a rosas. Lo que más me gustaba eran las rosas rojas. Si nadie me las regalaba, no importaba. Podía comprarlas yo misma, tenerlas junto a mi cama y dormirme con su fragancia. El destino intentó despojarme de mi dignidad, vinculando mi valor por completo a Chenonce. No pude cambiarlo. Pero no importó. Podría elegir quedarme aquí. Morir como humano, no vivir como perro. A la cuenta regresiva solo le quedaban 10 segundos. Abrí los brazos bañado por el sol abrasador y el viento fresco. Frente al río caudaloso y la arena arremolinada, sonreí y di un salto. Déjame tener un último sueño del que jamás despertaré. Un sueño donde soy libre, apasionada, caminando abiertamente bajo el sol. Ya no para nadie más, solo para mí. Para aprender. Leer. Amar. Debatir. Competir. Ver el mundo. Cantar la canción que quisiera. Sin sistema. Sin misión. Sin estrategias. Ninguna vida que pudiera borrarse con un chasquido de dedos. Una vida donde viviría ferozmente solo para mí. Epígrafe. La escena afuera era un caos. La policía invadía la zona. Me quedé fuera de la multitud, escuchando los murmullos, frunciendo el ceño mientras me volvía hacia Hwasen. ¿Qué dijeron? ¿Quién murió? El rostro de Hwasen palideció mortalmente. Cayó de rodillas, cubriéndose los ojos con las manos, sus dedos temblaban mientras gruesas lágrimas se derramaban por las grietas. Lo miré confundida. ¿Por qué lloraba? ¿Quién murió? Zoe. Imposible. No podía estar muerta. Simplemente no pudo. Como un loco abrí paso a empujones, pasando la barricada, corriendo hacia el cuerpo hinchado y empapado que habían sacado del río. Levantaron la sábana blanca. Un rostro hinchado, pálido, grotescamente deformado por el río, pero aterradoramente familiar. Retrocedí unos pasos y me desplomé sobre el suelo fangoso. Mis palmas rasparon contra rocas dentadas, abriéndose y la sangre manando. Pero no me importó. Murmurando aturdido, dije, siempre estuvo un poco gordita. Ahora se ve peor. Despierta, ¿quieres? No me importa. No me importa, ¿de acuerdo? Había perdido el sentido de mí mismo, arrastrándome hacia ella, mis dedos temblorosos rozando su rostro frío y sin vida. Lágrimas incontrolables corrían por mis mejillas. Acuné su cabeza contra mi pecho y aullé al cielo. Ese día fue un caos. Lloré como un niño jadeando hasta casi desmayarme, con la mente dando vueltas sin parar. Finalmente me desplomé sobre su cuerpo y perdí el conocimiento. Al despertar en el hospital, lo primero que dije fue su nombre, Zoe. Entonces vi la delicada mano que me pasaba un vaso de agua. Se me aflojó el corazón. Respirando hondo, le dije que acababa de tener un sueño. Soñé que morías. No es ridículo. La mano que sostenía la taza se congeló. Hwaseng estaba a los pies de mi cama. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo pero no se atrevía. Algo no iba bien. Giré la cabeza. Zhang Yan Mie. No había ningún Zoe en la habitación del hospital. Choqué. El vaso se me resbaló de la mano,
rompiéndose en el suelo, sus fragmentos se clavaron en mi corazón, haciéndome sangrar. Zhang Yan habló en voz baja, disculpándose. Secretario Zhou, se quitó la vida. Chenonce, no estés tan triste. Triste, me reí. No, no estoy triste. Mordiéndome el labio que ya sangraba, temblé al escupir mis palabras. No estaré triste por ella. Suicidió. Zoe, ¿esta era tu forma de vengarte? Bueno, déjame decírtelo. Tragando el sabor a sangre, me obligué a controlar mis emociones y ordené Huasen. El compromiso continúa. Nos vamos a la capital. Pero, señor, sin peros. La fulminé con la mirada, con voz venenosa. Ahora mismo, inmediatamente, quiero irme de este lugar olvidado. Zoe, me dijiste que me casara contigo. Susurraste para siempre. Y entonces, en el siguiente suspiro, ¿cómo era esta tu manera de hacerme arrepentirme? ¿Una venganza final contra mí? Ridículo. Estás muerto. Y yo seguiré en la cima, disfrutando del lujo. Con un solo gesto de mi mano, siempre habrá mujeres dispuestas a abalanzarse sobre mí. Mujeres más guapas que tú, con ojos más grandes, narices más afiladas y sonrisas más suaves. Delgada, curvilínea, gentil, seductora, podría tenerlo todo. Y tú solo podrías pudrirte en la tierra, con tu carne devorada por gusanos. Tú eres quien debería arrepentirse de esto. Tú eres quien debería ser castigado. La furia me azotó. Levanté la mano y barrí todo de mi escritorio. La suculenta que Zoe había comprado, la pluma estilográfica negra que tanto le encantaba, el jarrón que había arreglado con tanto esmero, todo estaba hecho un desastre. Me dejé caer en la silla de mi oficina, presionándome la palma de la mano sobre los ojos, protegiendo las lágrimas que amenazaban con caer. Zoe, no puedes castigarme. No me arrepentiré de esto. Nunca lo haré. La borré de mi vida. Prohibí a Huasen, Zhang Yan y a cualquier otra persona mencionar su nombre. Por un tiempo sentí como si hubiera desaparecido. Todo seguía en orden. La nueva secretaria era diligente y responsable. Su café era mejor, incluso sabía preparar un latte art exquisito. Huasen hablaba menos, pero aún así hacía bien su trabajo. El compromiso se llevó a cabo. El lugar y el anfitrión ya estaban decididos. La familia Zhang incluso invitó a celebridades, manteniendo intacta su reputación. Todo era normal. Todo iba bien. De pie frente a los ventanales, tiré el cigarrillo contra el cristal, murmurando algo a mi propio reflejo. Sin ti, mi vida es igual de buena. Mi carrera no se ha visto afectada y sigue prosperando. Verás, eres tú quien debería arrepentirse de esto. El cristal reflejaba mi rostro exhausto. La habitación estaba vacía, solo yo completamente sola. Mis ojos ardían rojos. Pensé que si nadie pronunciaba su nombre podría olvidarla poco a poco. Que mientras borrara todo rastro de su existencia, olvidarla sería fácil. Hasta el día en que Zhang Yan me pidió que la acompañara a elegir un vestido de novia. No tenía nada mejor que hacer, así que me fui. Salió del probador. La miré con indiferencia, recorriendo con la mirada sus tacones altos, su vestido de sirena ajustado y la tiara que coronaba su moño impecable. Algo no encajaba. Las piernas deberían ser más largas. La cintura debería ser más delgada. Debería tener las mejillas un poco más suaves. Las comisuras de los ojos deberían levantarse un poco, y el color de labios debería estar mal. Siempre prefería el rosa intenso, una vez incluso me arrastró para ayudarla a elegir. Me quedé paralizado. ¿En quién estaba pensando? De repente me costaba respirar. Sin decir palabra, di media vuelta y me fui, ignorando los gritos de Zhang Yan a mis espaldas. Sentado en mi coche aferrado al volante cerré los ojos, esforzándome por estabilizar el ritmo cardíaco. Justo esta mañana pensé, debo estar olvidándola. Entonces, ¿por qué me persigue como un fantasma, colándose en cada rincón de mi mente? La frustración me invadió. Aceleré a fondo conduciendo a toda velocidad por las sinuosas carreteras de montaña, bajando las ventanillas hasta que el viento rugió, helado contra mi frente empapada de sudor.
Siempre que estaba en mi peor momento, ella me acompañaba hasta aquí para conducir. Aunque se apretaba tanto el cinturón que se le pusieron los nudillos blancos, seguía fingiendo calma, me dijo una vez. Todo pasará. Tienes que seguir adelante. Sí, todo pasará, incluso olvidarte. Detuve el coche en la cima de la montaña y me agaché arrancando una flor de campanilla. Al darme la vuelta, metí la mano en la espalda como siempre. ¿Por qué siempre te gustan estas frágiles florecillas? No había nadie detrás de mí. Me quedé paralizado. El viento paró. Incluso el río bajo el acantilado parecía congelado. Un escalofrío me recorrió los huesos. Atribuí mis emociones al entorno. Al día siguiente de mi boda, salí del país con mi asistente. La familia Zhang me bombardeó con llamadas y por irritación, finalmente respondí a Zhang Yan, no me importan tus tonterías. Deja de molestarme. Se quedó callada. Me burlé. En esta industria, ¿cuánta gente está realmente limpia? El trabajo me mantuvo ocupado expandiéndome a nuevos mercados. Trabajando hasta altas horas de la noche, incluso mi asistente perdió 4,5 kilos hasta que finalmente se desplomó y pidió permiso. Al ver su rostro pálido y exhausto, pensé de nuevo en ella. Esos primeros años no fueron fáciles. Trabajaba más que yo trasnochando, quejándose de la caída del cabello. Vete, dije. Descansa un poco. Afuera, las luces de la ciudad deslumbraban. Siempre le habían encantado los ventanales de suelo a techo, decía que daban una sensación de amplitud y libertad. Así que, fuera donde fuera, siempre diseñaba mi oficina así. París era húmedo, el aire siempre tenía un toque de humedad, y en cuanto lo olí, pensé en cuánto odiaba el aire húmedo, en cómo siempre llevaba paquetes de deshumidificador. Nunca había estado en París y sin embargo allí, a donde quiera que miraba, su risa, su voz, la forma en que me tiraba de la manga, pidiéndome helado. Compré el más caro instintivamente extendiendo la mano para dárselo. Pero ya no estaba. Como si cada rastro de ella fuera solo un fantasma persistente en mi mente. El helado se había derretido, pegajoso en mis dedos. Lo miré un buen rato antes de bajar la cabeza y lamerlo distraídamente. Dulce. Pero nunca comiste dulces cuando estabas a dieta, ¿verdad? Es demasiado dulce. ¿Cómo pudiste comer esto? Despierta y cuéntamelo, ¿no? Despierta y te compraré té con leche sin azúcar y yogur sin azúcar. Construiré una fábrica entera de productos sin azúcar, solo para ti. Despierta. Las lágrimas me picaban en la nariz. No me molesté en limpiarlas. De repente me sentí cansado. Me había esforzado tanto por borrarla para demostrar que solo era otra mujer, que su muerte no tenía importancia para mí. Pero, ¿quién lo creería? ¿Quiénes eran Zhang Yan, incluso los socios que jamás se atrevieron a mencionarla? Sus ojos estaban llenos de lástima. Lástima. Había llegado a la cima, solo para que otros me compadecieran. ¡Qué risa! Me agaché agarrándome el pecho. Estaba vacío por dentro, tan vacío que me dolía. Las lágrimas corrían por mi rostro, acumulándose en las comisuras de mis labios, deslizándose por mi garganta, y la amargura se hundía en mi corazón. Al levantar la vista, la vi a ella, Zoe, envuelta en su chal habitual, de pie frente a mí. Me miró un instante antes de extender su mano pálida y esbelta. Me sentí ofendido y me negué obstinadamente a aceptarlo. La miré fijamente esperando que me convenciera, que me hablara. Pero ella retiró la mano y negó con la cabeza. Su voz, dirigida a Zhou con dulzura y frialdad, era muy fría. Chen-si, nadie te esperará para siempre. Su figura desapareció al instante. Me lancé hacia adelante solo para estrellarme contra el suelo de mármol. Mi frente se partió con el impacto, mis gafas se rompieron, el mundo me daba vueltas. Aún así seguí extendiendo la mano, buscando a ciegas. Choqué contra una farola, me raspé con piedras afiladas, caí en un macizo de flores, plagado de insectos. Hasta que finalmente me arrodillé en el suelo, con la cabeza inclinada hacia atrás, dejando que la sangre y las lágrimas se mezclaran, mientras la desesperación se me colaba por las grietas de los labios. Todos me decían que el tiempo lo cura todo, y yo les creía.
Esa noche en París, prohibí a Zoe nombrarlo, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. Me sumergí en el trabajo. Cuando estuviera lo suficientemente ocupado, tal vez el dolor no me alcanzaría. Ascendí cada vez más alto durante 10 años, hasta llegar a un punto donde ya no había a dónde ir. De pie en mi oficina, en la cima, debajo de mí había riqueza, poder, halagos y admiración sin fin. 10 años. Pensé que si la volvía a ver, podría enfrentarla con indiferencia. Mira, incluso sin ti, estoy bien. Me casé. Mi carrera va viento en popa. Ella estaba allí con un sencillo vestido blanco observándome en silencio. Luego se acercó y me tiró de la corbata. Me derrumbé en un instante. Años de experiencia me decían que las emociones, la alegría, la ira, el deseo y la obsesión siempre debían contenerse, jamás exponerse. Sin embargo, cuando la abracé no pude contener las lágrimas. Cayeron a cántaros, sin control. La apreté con fuerza como si pudiera aplastarla contra mi pecho, meterla en mi bolsillo, para no dejarla salir jamás. Me arrepentí. Lo lamenté profundamente. Me había dicho una y otra vez que algunas cosas en este mundo eran mucho más importantes que las ganancias. Pero la ignoré. Me negué a creerle. Fui arrogante, cegado por mi propio poder. Y la conduje a la muerte. Debería odiarme. Debería resentirme. Debería despreciarme y desear reducir mis huesos a polvo. Lo aceptaría siempre y cuando la hiciera sentir mejor. Pero había gastado tanto dinero en ofrendas a los dioses. ¿Podría rogar descaradamente por una sola cosa a cambio? Una próxima vida. Una vida con ella. Viví una existencia aburrida y sin sentido durante años, antes de finalmente vagar a Dalí. De pie junto al puente de piedra donde ella había saltado, caí en un aturdimiento. Tenía miedo del frío. ¿Qué determinación tuvo que reunir para saltar a ese río helado? Tenía miedo del dolor. Se acurrucó. ¿Intentó gritar? ¿Se atragantó con el agua que le llenaba los pulmones? Me subí a la barandilla. Al mirar hacia abajo vi las impetuosas corrientes, la espuma blanca que se arremolinaba arrastrando pétalos de rosa río abajo, las rocas dentadas que había debajo. Y en mi mente la volví a ver. Sus ojos se cerraron suavemente. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Sus brazos se abrieron. Y entonces cayó. Di un paso adelante. Por un instante la ingravidez me atacó, el mareo me invadió los sentidos. 10 años. Había vivido solo en este mundo durante 10 años. El tiempo no había apagado mis sentimientos. De hecho, había hecho que cada recuerdo de ella fuera aún más nítido. Cada risa, cada mirada, cada movimiento se grabó para siempre en mi mente. Durante 10 años, cada vez que me despertaba sobresaltado en la oscuridad de la noche, cada vez que las pesadillas me envolvían, me agazapaba, sosteniendo su foto, murmurando historias del pasado. Jokie me dijo una vez que nadie es indispensable. La gente sigue adelante. En aquel entonces asentí y estuve de acuerdo. Pero ahora, quería decirle que eso no es cierto. Sin ti, no puedo seguir adelante. Así que en la próxima vida, por favor, déjame encontrarte de nuevo. Déjame amarte como es debido. ¿Podemos?